Hermanos, muy buenas noches, siéntanse muy bienvenidos. Este es la segunda clase de nuestro curso Eres Fuerza en mi debilidad. El día de hoy vamos a estar hablando de la permanente fidelidad de Dios. Y antes de comenzar con este tiempo de enseñanza, vamos a pedir a Dios que esté con nosotros, ¿verdad? Que Él sea quien hable en nuestros corazones a través del estudio de su palabra. Y vamos a pedirle a la hermana Nidian que por favor ponga este tiempo en las manos del Señor. Adelante, hermano. Amantísimo Dios, Padre amado, Dios grande y poderoso, en esta noche, Señor, queremos darte gracias por este precioso momento, Señor, donde nos reunimos, Señor, a través, Señor, de la tecnología, Padre Santo, para poder aprender más de tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestra hermana, Señor, quien va a tener, oh Dios de la gloria, Señor, en esta noche, la explicación de tu palabra, Señor, y que esa palabra entre en nuestras vidas y haga estrago, Señor, lo que tú hagas de tu voluntad en nosotros, Señor. Y nosotros la pongamos en práctica, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a darle la bienvenida a todos nuestros hermanos que están ahorita con nosotros. Platicábamos antes de que iniciáramos este tiempo de enseñanza que están desde Venezuela, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, estamos en México, también desde Perú. Estamos de verdad, gracias a Dios por este tiempo que tenemos para sentarnos desde muchas partes del mundo a estudiar y escrutar la palabra de nuestro Señor. Entonces vamos con la presentación de nuestra clase. Y pues como decíamos, ¿verdad? La clase de hoy se titula La permanente fidelidad de Dios. Y vamos a tomar un poquito de la enseñanza que tuvimos la semana pasada para comentar acerca de esta clase. ¿No se carga? No. Bueno, voy a leerles mientras los objetivos de nuestra clase, que es aprender que Dios siempre fue fiel al pueblo de Israel y permitió circunstancias que lo llevaran al arrepentimiento, y de la misma manera la fidelidad de Dios hacia nosotros permanece vigente. El otro objetivo que tenemos es aprender que Dios escogió al pueblo de Israel por su misericordia, así como a nosotros nos llamó a ser hijos por el puro afecto de su gracia, pues en nosotros, como en el pueblo de Israel, no había virtud alguna. Conforme a lo aprendido la lección pasada, la historia de Gedeón tiene que ver mucho con el amor, con la paciencia, con la misericordia de Dios hacia su pueblo amado y cómo Dios tiene poder para transformar a quienes Él elige en instrumentos útiles en sus manos. Nosotros también somos parte del pueblo de Dios y a través de este estudio veremos cómo Dios entiende nuestros temores, nuestras luchas y nuestras debilidades. Y aún con todo lo que somos, nos fortalece, nos perfecciona y nos transforma en siervos útiles en su obra. Estamos viendo los objetivos y aquí estamos viendo que somos el pueblo de Dios. Bueno, esta clase, como decíamos, se llama la permanente fidelidad de Dios, la cual es incuestionable y verdadera. Aún más, ha sido demostrada muchísimas veces. En las Sagradas Escrituras podemos ver que Dios es fiel y que su palabra es única, confiable y verdadera. Vamos a leer Hebreos 6, versículo 18. Está en su pantalla. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Si alguien nos hace favor de leerlo, está ahí en su pantalla. Amén. Gracias. Sí. Dice así, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Gracias, hermano. Se los voy a leer en la nueva traducción viviente, dice así. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto,
Los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Cada pacto que Dios hace es mantenido, cada promesa o profecía que Él ha hecho se ha cumplido en el pasado, se está cumpliendo en nuestro presente y más aún se va a cumplir en el futuro. La palabra de Dios escrita, que es la Biblia, en ella ciertamente encontramos grandes y amplios testimonios de la fidelidad de Dios, y como lo vimos la clase pasada, con los testimonios de los hermanos que nos estuvieron compartiendo, aún hoy en nuestros días encontramos evidencias tangibles de la fidelidad de Dios. En Hebreos 6, 19 al 20, en la primera parte del versículo 20, dice así: esta esperanza es una ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró ahí por nosotros. Esa esperanza y nuestro Señor Jesucristo son evidencia palpable, tangible de la fidelidad de Dios para cada uno de nosotros, a quienes nos conoce por nombre, de quienes conoce la palabra que tenemos aún antes de que salga de nuestros labios, y a quienes nos provee de todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria. En la Biblia podemos encontrar aproximadamente 277 referencias de los pactos entre Dios y su pueblo. Alguien que me haga favor de leer Deuteronomio 7:9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, por favor. Y que lo lea para todos. Vamos a estar ocupando la Biblia y vamos a estar leyendo diferentes versículos. Deuteronomio 7:9. Amén, hermana. Gracias. Dice: por eso ustedes deben reconocer a nuestro Dios, que Él es Dios verdadero. Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Amén. Gracias. Gracias, Mary. Entre las promesas cumplidas de Dios, encontramos aquella que dijo nuestro Señor acerca de que el pueblo de Israel volvería a ser una nación en la tierra que Él dijo, que les pertenece. Esta profecía hecha en el Antiguo Testamento fue cumplida en mayo de 1948 y desde entonces el pueblo judío ha estado regresando a casa. Veamos algunos ejemplos bíblicos de la fidelidad de Dios. Vamos a ver, como lo vimos con Noé, Dios salvó a Noé y a su familia y con ellos la humanidad entera tuvo otra oportunidad. Vamos a leer Génesis capítulo 6, versículos 17 al 18. Y alguien más, por favor, que vaya buscando Génesis capítulo 9, del 9 al 17. Primero Génesis 6, del 17 al 18, y después Génesis capítulo 9, del 9 al 17. Quien ya lo tenga, por favor, que nos haga favor de leerlo. Yo ya tendría. Gracias, Pati. Sería Génesis 9. 6. ¿A 6? Bueno, a ver. 6. Sí, leo el 6, 19 al 20, 17, 17 y 18. Génesis 6, 17 y 18. Ok, dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Gracias, Pati. Ahora Génesis 9, del 9 al 17, por favor. ¿9? ¿Quién ya lo tiene? 9. Por favor. Amén. Dice la... Amén. Bueno, a ver, Miriam, 9 del 9 al 17. Ahora mismo les hago una promesa a ustedes y a sus descendientes.
Esta promesa incluye a todas Gracias. las aves y a todos los animales domésticos y salvajes que estaban con ustedes en la casa flotante. Y esta es mi promesa. Nunca más volveré a destruir la tierra con una inundación tan terrible. También dijo Dios, acabo de hacerles una promesa a ustedes y a todos los seres vivos de esta tierra, que incluye también a los que todavía no han nacido. Como prueba de esta promesa, pongo mi arco iris. Cuando yo traiga nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá. Y me acordaré de mi promesa. Jamás volverá a haber una inundación tan grande como para acabar con toda la vida. El arco iris es señal de esta promesa. ¿Hasta ahí? Es hasta el 17, por favor. Sí, hasta ahí estoy en el 17. Ajá. Ay, que como tienes otra versión cuando lo vemos, Sí. dice Nurienis, dice, amén, Dios cumple sus promesas. Así es. Y vamos a hablar más adelante de las promesas. Ahorita apenas estamos. Con Abraham, Dios bendecirá a Abraham y a sus descendientes. Vamos a Génesis 17 al 19. Génesis 17, versículo 19, por favor. Y después vamos a leer Éxodo 9, 5. Génesis 17, versículo 19. Dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Muy bien, pues aquí estamos viendo cómo Dios tiene un pacto de bendecir a sus descendientes y se lo hace a Abraham. Vamos a Éxodo 19, 5. Éxodo 19, 5. Amén. Vamos. Ok. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Aquí vemos cómo Dios está prometiendo, está haciendo un pacto que salvará a los israelitas si le obedecen. Y vamos a ver con Jacob cómo Dios reafirma el pacto eterno con Israel. Vamos al Salmo 105, del 7 al 15, lo voy a leer yo, y dice, Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Así podemos encontrar muchos ejemplos bíblicos de la fidelidad de Dios. Sin embargo, ninguna puede ser tan contundente como la muestra de la eterna fidelidad de nuestro Señor y además de su gran amor por nosotros, como lo es el perdón de nuestros pecados. Por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, como el Mesías Salvador, de quien hay muchas profecías en el Antiguo Testamento. La promesa fiel de Dios fue cumplida en el Nuevo Testamento cuando envió a nuestro Señor Jesús a ser nuestro Redentor, a pagar por nuestras culpas sin importar los pecados que hayamos cometido, sin tomar en cuenta el tamaño de nuestra maldad. Dios es fiel para perdonarnos si aceptamos a nuestro Señor Jesús
como nuestro único y suficiente Salvador y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Vamos a ver la evidencia bíblica de esto. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 10, por favor. Alguien que lo vaya buscando y otra persona que busque Romanos 11, 25 al 27, para que lo vayamos leyendo. Primera de Tesalonicenses 5. ¿Qué versículo, hermano? 9 al 10. Ok. ¿Lo leo ya? Sí, por favor. Ok. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿El 11 también? Aquí vemos cómo, sí, hermano. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo murió para pagar por nuestros pecados. Vamos a Romanos 11, 25 al 27. Y después vamos a ver Miqueas 7, 18, 19. Romanos 11, 25 al 27. Amén. Gracias, hermano. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. Amén, hermano. Dios promete quitar nuestros pecados. Vamos a ver otra más. Miqueas 7, 18 al 19. Amén. Gracias. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Aquí vemos, gracias, como Dios nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. Y qué cosa tan maravillosa es esta, qué grandeza de nuestro Señor de perdonar de esa manera, de no recordar jamás la forma en la que le hemos ofendido. Vamos a ver otras promesas de Dios y su fidelidad a través de ellas. Dios es tan fiel que cualquier persona que lo busca lo puede encontrar. La fe es un regalo que Dios nos ha dado, pero como todo regalo, para poder disfrutar de él, pues necesitamos abrirlo. Cuando ponemos en práctica nuestra fe y comenzamos a andar en los caminos del Señor, empezamos a darnos cuenta poco a poco y así día a día la fidelidad que Dios tiene para con nosotros. Y vemos muchos ejemplos de las grandes y preciosas promesas que Dios tiene de estar con nosotros. Vamos a leer Primera de Corintios 1:9 y después Primera de Corintios 10:13. Quien encuentre primero Primera de Corintios 9, que nos haga favor de leerla. Yo lo tengo. Dice, fiel es Gracias, Dios. Pati. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Pati. En esta promesa vemos el cuidado que tiene Dios con nosotros de mantenernos firmes y sin culpa en nuestro Señor Jesucristo hasta su venida. Vamos a leer Primera de Corintios 10:13, por favor. Y después vamos a ver Segunda de Tesalonicenses 3:3. Primera de Corintios 10:3. Amén. Gracias. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gracias, hermano.
Aquí vemos la fidelidad de Dios al darnos cuidado y sustento a través de nuestras pruebas. Vamos a ver segunda de Tesalonicenses 3:3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, por favor. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Gracias, Pati. Aquí vemos la fidelidad de Dios al protegernos del maligno y de sus ataques. Nuestro Dios es fiel y nos ha amado profundamente. Estemos agradecidos de su cuidado, de su amor y de su palabra bendita, a través de la cual lo conocemos cada día más. Mucho se ha hablado acerca del amor que tenemos como padres o como madres hacia nuestros hijos, pero qué promesa más linda que dice en Isaías 49:15, el Señor nos dice esta promesa: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aquí hemos revisado muchos ejemplos hermosos de la fidelidad de nuestro Señor. Vamos ahora a nuestro material del alumno para que comencemos propiamente con lo que es la clase. Ya lo tenemos por ahí a la mano para ver la primera pregunta que encontramos ahí. Dice la pregunta número 1. ¿Por qué piensas que el pueblo de Israel se mostraba tan desunido en los tiempos de Gedeón? Vamos a contestar cada una de estas preguntas. ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Hermana. ¿Sí? No sé, bueno, me parece que tal vez, no sé, tal vez por la apostasía, porque ahí muchos renunciaron a sus creencias, ¿verdad? De lo que Dios había mandado, ¿verdad? La desobediencia también que Dios les había dicho, ¿verdad? Y también los hijos de Israel, ¿verdad? Hicieron lo malo, ¿verdad? Y cayeron en manos de Madián por 7 años, ¿verdad? Y si no me equivoco también, ¿cómo se llama? En ese momento, entonces, cuando cayeron en manos de Madián, se apartaron y buscaron cuevas en las montañas para vivir, ¿verdad? Para huir de todo lo que estaba pasando, y a pesar de eso, siempre pues llegaban ahí donde estaban ellos y tenían las cosechas y les robaban todo. Entonces eso mismo, el mismo pecado, y la apostasía y todo eso, me parece que... Haberse alejado de su Dios, ¿no? Porque Dios era quien les daba la identidad como nación. Entonces, si ellos se alejaban, pues ya no había punto convergente, no había un punto de encuentro en lo que ellos pudieran estar unidos. Y como nos dijo el hermano, la causa básica del desmembramiento de Israel fue haberse apartado de su Dios para servir a dioses paganos y seguir las costumbres de los pueblos donde ellos llegaban. Una razón por la que los israelitas no podían vencer a sus enemigos era porque tenían temor a sus estrategias militares, a sus estrategias de guerra, y algunos utilizaban carros de hierro o animales enormes. Aquí en Jueces 1:19 dice: y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Ellos se atemorizaban por lo que sus ojos veían, en lugar de confiar en Jehová de los ejércitos, quienes vemos, pues estaba con ellos. Bien, por favor. Hagamos un poco de reflexión sobre nosotros mismos y pensemos cuáles son esas circunstancias en nuestra vida que nos atemorizan y nos impiden avanzar en nuestro crecimiento espiritual. ¿Quién quiere contestar esta pregunta? ¿Cuáles son esas circunstancias en la vida que te atemorizan y te impiden avanzar en tu crecimiento espiritual? Hermana, no sé. ¿Sí? O si hay alguien más, no sé. Pues mientras diga usted, a lo mejor se anima alguien después de usted. Bueno, algo, digamos, tal vez es el conocimiento bíblico de parte de las personas, ¿verdad? Porque al no escudriñar la palabra, ¿verdad? Pues, digamos, no tienen mucho conocimiento. Entonces, por medio de falta de conocimiento, entonces no predicamos, digamos, el plan de salvación. Tal vez por temor, miedillo, de que le pregunten algo a uno, ¿verdad?
y no puede uno responder. Entonces es algo que como que lo limita a uno y es un temor y un miedo, ¿verdad? Debido a lo mismo, por culpa de uno mismo, porque no escudriñando la palabra, ¿verdad? Pienso yo. El desconocimiento de la palabra del Señor, pues sí, ese es una limitante grande, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? A ver, Pati. Bueno, a mí ¿Alice está bañando? me pasa un poquito en la fe, ¿no? Realmente tantas circunstancias que he vivido últimamente, que sí me da un poco más de trabajo, siento yo ahorita, aplicar la fe, porque los hijos crecen, cuando están chiquitos uno los tiene y están en casa, pero cuando ya lo ve uno que salen, toman sus propias decisiones y todo, yo luego digo, híjole, Señor, solamente tú los puedes guiar, ¿no? Pero siento que esa es una circunstancia, el aplicar la fe. El aplicar la fe a veces nos atemoriza y a veces pues puede ser que nuestro crecimiento espiritual no esté tan, pues ahora sí que como uno quisiera, ¿no? Pero pues hay que aplicarlo, es lo que yo he hecho, le digo a Dios todos los días, ay Señor, pon fe en mí y paz en mi corazón, porque siento que eso sí puede hacer que nuestro crecimiento espiritual merme, ¿no? Un poquito. Claro. Gracias, Pati. Hermano Simón Ardila. Yo pienso que una de las razones por las cuales nosotros no crecemos espiritualmente es porque nosotros no nos sujetamos a la palabra. Nosotros no permanecemos en la palabra y no nos rendimos en la palabra. Mientras nosotros no tengamos sujeción a la palabra y rendirnos y someternos a ella, ese crecimiento espiritual no va a funcionar, porque es que la palabra no solamente tenemos que escucharla, tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que vivirla y sentirla para poder crecer espiritualmente, si no, no lo vamos a lograr. Y entender que esto es espiritual, que todo lo que tenemos que hacer es espiritual. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros necesitamos para poder prevalecer por encima del cuerpo y por encima del alma, para que nosotros podamos vivir este momento, vivir a Cristo. Nosotros tenemos que vivir a Cristo, tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Así es, hermano. Muchísimas gracias. Pero fíjense cuántas cosas tan interesantes estamos viendo. El escudriño de la palabra, la lectura de la palabra, la obediencia, como nos decía el hermano Ardila, como nos decía la hermana Pati, pues también la fe, ¿verdad? Tiene todo esto que ver, pero esto poco a poco vamos creciendo. Y si a esto le añadimos la incertidumbre del día a día, de cosas que nos pasan y que nos simbran, nos atemorizan y nosotros queremos salir adelante y a veces por nuestros medios, en vez de voltear primero los ojos a nuestro Señor, ya andamos viendo cómo solucionarlo, ¿verdad? ¿Qué tal en el área de las finanzas? Esos también son carros de hierro, porque son cosas que vemos con nuestros ojos y que las tenemos de frente y que nos llegan como una circunstancia que no teníamos pensada y pues como decía Pati, ¿no? Nos pegan en nuestra fe. Entonces, qué bonito es que al compartir todas estas partes, estas diferentes partes, vamos viendo de qué manera también salir adelante y lograr ese crecimiento. Como decíamos hace un momento, el ir conociendo poco a poco más lo que es nuestro Señor y además ir fortaleciéndonos con las victorias mismas que Él nos va dando día con día. Eso hace que nosotros nos sintamos más fuertes, más confiados y pues podamos salir adelante. Hay muchas circunstancias, la falta de obediencia. La hermana Esmirna nos está escribiendo, lo voy a leer para ustedes. Hay muchas circunstancias, la falta de obediencia, la fe, la perseverancia ante la salud, la economía, ciertamente. Ciertamente, también el estado de salud a veces nos hace temblar, ¿verdad? Yo los invito a que reflexionemos en lo que dice Salmos 20, 7 y 8. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. Nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Este es el mensaje que nos da nuestro Señor ante aquellas cosas que a nosotros nos atemorizan, nos limitan, nos hacen sentir que estamos solos, pues no. Tengamos memoria, como dice este versículo, del nombre de nuestro Señor y mantengámonos de pie. Como decíamos, la idolatría fue uno de los principales problemas de Israel en aquellos días. Estaban envueltos en una cascada de decadencia espiritual
y lamentablemente se dieron a la adoración del falso dios Baal. La siguiente, por favor. Nosotros, como hijos de Dios, debemos tener sumo cuidado de mantenernos lejos aún de las formas más sutiles de idolatría. Y me gustaría que me mencionaran 3 formas sutiles de idolatría. ¿Cómo cuál sería una? A ver, Pati. Pues yo creo que, pues precisamente al ídolo, ¿no? Hacia el ídolo de piedra, ¿no? Sí. La idolatría pagana, la pagana es esa. La idolatría pero esta pagana. Es una muy, como ya no es tan sutil, ya es muy objetiva, ¿no? Porque definitivamente ya está ahí un falso dios que está hecho por las manos humanas, es algo muy evidente. Pero hay formas sutiles que nosotros aún como Iglesia de Cristo tenemos en el corazón y no nos damos cuenta. Como Entonces, a lo mejor una sutil quizás sería nuestra familia, nuestros la hijos. Familia, exactamente. El trabajo. El dinero. El dinero, hermano. Dice la hermana Joana Villalobos. El trabajo también, hermano. Las vanidades, el trabajo. Y por todas estas cosas, a veces, pues ellas son las que toman la prioridad y quitamos a Dios de su trono para decir, no, pues yo mi hijo, ¿no? O yo mi trabajo, porque pues como yo tengo que trabajar el día domingo, ¿verdad? Y aunque sea día del Señor, pues lo siento, Señor, pues hoy sería trabajo. Entonces, cuando adoran a las mascotas, de veras, hermana Nuriemis, has tocado un punto que sí, yo lo he estado razonando mucho, y hay personas que de verdad ya es una cosa increíble, sí es cierto, lo que estás comentándonos. ¿Alguien más que quiera comentarnos otra forma? Hermana, una pregunta, digamos, la idolatría religiosa, también podría ser, ¿no? Sí, ¿cómo ve que digamos, sí? Haciendo cuando las personas que hacen sacrificios, que se latigan la espalda y todo eso, y creen que por medio de eso van a ser salvos, ¿verdad? Igualmente también, ¿cómo se llama? La otra vez se habían dicho que si pasaban por debajo de una puerta, las personas iban a ser sanas, y ese montón de gente, iban a ser perdonados los pecados, y sabemos que solo Dios es el que perdona los pecados, y todo el mundo pasando por debajo de esa puerta, a ver si acaso, imagínate. Esa de la puerta yo no me la sabía, hermano. Y bueno, con respeto, bueno, eso fue en Roma, ¿verdad? Para no entrar muy así. Sí, fue en Roma. Qué barbaridad. No, pues no me la sabía, pero qué tremendo, ¿verdad? Sí, o sea, también puede ser idolatría hacia la misma persona. Ahorita simplemente los jóvenes, el hacer ejercicio, el tener músculos, la mujer en tener boobies, en tener un cuerpo escultural, en operarse la nariz, es idolatría también hacia uno mismo, ¿no? Sí, porque ya todo aquello que quita el lugar de Dios es idolatría. Y hay tantas formas. Blanquita hermosa, tú comentaste una cosa bien interesante. Fíjate que hace un tiempo hay un gimnasio que se llama Sport City, y ahí ellos decían, nosotros profesamos el esporteísmo, o sea que el deporte era su Dios, y ellos lo que hacían, pues era para agradar a ese Dios. Imagínense qué formas, qué cosas, ¿no? Tan tremendas que estamos viendo. Maradona también fue tomado como Dios, hasta la religión salió también. Sí. Te imagínense, qué increíble, ¿verdad? Está diciendo la hermana, el hermano Jonathan, adoran a salmistas o a ministros. Fíjense, y no nada más eso, también a veces adoramos servir olvidándonos del Dios al que servimos, porque se vuelve así, a veces está uno sirviendo y no te estás alimentando, no te sientas a ser apacentado por estar fuera. Entonces también en eso debe de haber un equilibrio, porque todas esas cosas también nos van apartando poco a poco, y cuando vemos, aunque somos servidores, ya estamos fríos, ya decimos, ya nos estamos enfriando. ¿Por qué será? Pues ahí vemos por qué. Primeramente debe de ser nuestra comunión con Dios, y Dios debe ser quien tenga el centro de nuestra adoración. Hermano Simón, por favor.
También los medios de comunicación, la televisión, el internet, el teléfono. Y van Redes surgiendo sociales. Una nuevas. forma de idolatría, el mismo apego que sentimos a veces cuando nos enamoramos de alguien y amamos más a la mujer que a Dios. Así es, nuestra esposa. Bueno, en el caso de los varones, pues su esposa. Fíjense cuántas formas tan sutiles, y si se fijan, como va avanzando el tiempo, va habiendo nuevas formas, nuevas cosas que pueden llegar a tomar el lugar que Dios debe de tener en nuestras vidas. Entonces, hermanos, estemos muy atentos para no caer, ¿verdad? Porque pues es fácil. Hermanos, si el pueblo de Dios se hubiera sido obediente y hubiese destruido por completo a los cananeos, los problemas por los que atravesaba en el libro de Jueces, pues jamás habrían existido. ¿Existe alguna batalla? La siguiente. ¿Existe alguna batalla que aún no has entregado a Dios y que debiste aniquilar aquel pecado y ahora estás sufriendo por ello? Esta es una pregunta, pues, un poco personal, pero si alguien nos quiere compartir su testimonio, pues con mucho gusto. Porque hay cosas, ¿verdad?, que siempre nos quedan ahí un remanente, un pecado que decimos, híjole, de veras sí, como que me cuesta mucho trabajo, y por más que queremos lidiar con él, pues nos cuesta mucho trabajo. ¿Alguien que quiera comentar? Bien personal, ¿verdad? Pero bueno, cada quien sabemos que traemos un cachito, ¿verdad? Entonces, para eso, vamos a ver lo que dice Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, exacto, hermano, alcanzará misericordia. Qué linda promesa esta de saber que nuestro Dios tiene de antemano ya una porción de misericordia lista para que al momento en el que nosotros confesemos ese pecado, esa debilidad por la que estamos pasando, pero con la intención de no volver a caer en ella jamás, Él actúa en consecuencia con amor y con perdón. Qué Dios más lindo, qué Dios más grande el que tenemos. Nuestro Señor mostró misericordia para su pueblo en el tiempo de los jueces, y para nuestro tiempo aún esa promesa sigue vigente. Hermano Jonathan, por favor. Bueno, yo tengo 2 años asistiendo a la iglesia y mi esposa también, bueno, la mujer con la que convivo tiene 2 años también yendo conmigo a la iglesia. Tenemos 18 años compartiendo vida, vivimos desde hace 18 años, pero ella viene de ser divorciada. Divorciada en el aspecto que se separó, mas nunca se divorció legalmente. Y ahorita estamos teniendo ese problema. Ella es casada con otra persona, pero vive conmigo desde hace 18 años. No nos hemos podido bautizar por este motivo y lamentablemente no estamos aptos para entrar al reino de Dios por eso. Pues fíjese, hermano, que yo le voy a comentar que ponga esta situación en las manos de Dios, que sea Dios está esperando que den ese paso de obediencia que es el bautismo. Entonces póngalo en sus manos y ore y pídale a Él que sea con ustedes para que puedan mantenerse alineaditos. Y Dios va a ir poniendo poco a poco las circunstancias, y ustedes también vayan investigando de qué manera pueden hacer esto para que puedan estar en orden, sobre todo porque como hijos de Dios siempre estamos en la mirada, ¿verdad?, de las demás personas. Entonces, para que eso no sea una cosa por la cual ustedes tengan que estar pues pensando, ay, es que yo, sino que al contrario estén en orden. Así es de que gracias por comentárnoslo, y lo vamos a llevar en oración, hermano, para que el Señor obre en esta situación. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Ahí la tenemos. Este era el versículo que leímos. La que sigue, por favor. Y dice así:
Menciona 3 ejemplos de misericordia que Dios tiene en nuestro tiempo. Pues yo creo, Rosy, con respecto, no sé, a lo que estamos hablando, ¿verdad? Sobre el pecado, pues ya no se ven las cosas como antes se veía, ¿no? Antes cuando alguien pecaba, como en el caso de María, Aarón, que pecaron, pues a ellos les vino lepra. Claro. Cuando Zafira y Ananías pecaron, les vino muerte, ¿no? Que ellos no declararon bien cuánto habían vendido su heredad. Entonces yo creo que esa es la misericordia de Dios ahorita para nosotros, ¿no? Porque pues de repente algo sucede y pues no pasan, no acontecen cosas como en ese entonces, ¿no? Pero yo creo que sí hay algo que Dios pone en nosotros que pues es nuestra conciencia, ¿no? Es el Espíritu Santo que nos está redarguyendo, porque como nos decías, ¿no? Hay siempre algo en nosotros que Dios tiene que ir limpiando, ¿no? Y yo creo que eso lo hace a través de los tratos personales en nosotros, que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos trayendo algo allí, como por ejemplo yo podría pensar soberbia, podría pensar raíces de amargura, ¿no? Que uno va dejando allí y uno dice, no, yo estoy muy bien, pero cuando uno viene el problema y uno se puede dar cuenta de que sí tiene uno arrastrando por ahí alguna raíz de amargura y dice que eso contamina, y es verdad porque uno empieza a platicar y empieza uno a contaminar a las demás personas de eso, ¿no? Entonces, pues son como cosas ocultas que ahí traemos, ¿no? Pero que Dios, yo pienso que a través de los tratos personales con nosotros va limpiándonos, y más cuando nos ponemos en sus manos y en su palabra, yo creo que nos va limpiando de esas cositas ocultas que uno ahí tiene. Gracias, Pati. Pues sí, ciertamente vemos en esos detalles que tú nos comentabas cómo Dios es misericordia, ¿verdad? Y nos da tiempo. Hermano Simón. Hermana. Ay, perdón, creo que seguía el hermano Roberto. Perdón, hermano Roberto. No se preocupe, gracias. Bueno, con muchos ejemplos, ahí estuvimos hablando ahora sobre el arco iris también, la señal de paz, ¿verdad? Que sí. Esa es la gran misericordia, que siempre que vemos que cuando sale el arco iris, que está lloviendo ahí sol, ¿verdad? Nos acordamos de lo que Dios nos había prometido, ¿verdad? Bueno, tal vez ese sería un ejemplo, ¿verdad? El otro, ahí sería esa, la gran misericordia de Dios, porque somos salvos por gracia también. Amén. Algo muy grande. Y yo creo que también otro, gracias, no sé, tal vez podría agregar, tal vez sería también la gran misericordia que tiene Dios, porque a veces decimos, por ahí qué raro, y todo el mundo dice, Cristo viene, nada que viene, ¿verdad? O sea, Dios extiende el tiempo de su venida para que todos sean salvos, ¿verdad? Entonces yo considero que también, ustedes tal vez, no sé, deben de haber muchos más, ¿verdad? Pero bueno. Sí, ahorita vamos a ver unos. Hermano Simón. Yo pienso que una de las más consideradas es que Dios me da o nos da a cada uno todos los días la oportunidad de ver la luz del día cada mañana. El volver a nacer, el volver a decir, Señor, gracias por permitirme ver la luz de este día, por estar vivo nuevamente. Esa es la gran misericordia y la mejor bendición que Dios nos puede dar a nosotros, más allá de la prosperidad que estemos pensando que me va a dar una casa, que me va a dar un carro, que me va a dar dinero. No, de eso no se trata. El caso mío, y tiene mucha relación con la pregunta anterior, es que por lo menos en mi caso tuvo la misericordia porque yo caí en una situación de separación. Yo vengo de una situación de adulterio. Mi esposa decide separarse, se separa, se divorcia, ella fue la que hizo todo, yo no hice nada. Y resulta que yo caigo en esa depresión, pues en esa situación mal, completamente, pues. Y durante ese tiempo, yo era católico, yo fui católico por más de 50 años. Yo me aprendí de catolicismo todo, yo lo aprendí de mi mamá, de pequeño. Comencé a ir a la iglesia a los 5 años. Hacía novenarios, hacía coronilla, de todo. Pero eso no me funcionó. O sea, en ese proceso que yo estaba pasando, yo rezaba de todo, todas las tardes. Y tuve 4 años rezando para tratar de conseguir de que mi esposa desistiera de lo que estaba pensando, y eso no logré nada. El Señor me habló con la palabra y me dijo que no era el final, que dejara de llorar, que dejara de gemir, que dejara del apego, que dejara la idolatría. Y me mandó la palabra y me fui a una iglesia evangélica, y con eso, yo que tengo hace 1 año y medio en esto, pero el Señor me ha llevado a esta situación donde me ha llevado a hacer estudios bíblicos, a evangelizar, algo que yo muchas veces rechacé cuando a católico me llegaba alguien y me decía, no tengo tiempo para eso, ahora me toca a mí hacerlo.
Y entonces una de las misericordias que me sacó de ese lodo cenagoso, de ese pozo de la desesperación, y me dijo, no es el final. Y ahora, aun cuando estoy físicamente solo, pero tengo la compañía de Dios, tengo el gozo, la alegría, tengo sosiego, ya no tengo estrés, ya no sufro de insomnio, ya no tengo sentimientos de culpa, no tengo remordimiento de conciencia, y cada día me gozo más con el Señor, todos los días que me da la oportunidad de ver, de escuchar su prédica, de leer la Biblia. Eso es mucha de la misericordia que puede tener, aparte de las cosas que viví. O sea, yo viví un momento donde, cuando tuve 5 años, casi tuve un accidente donde una persona que me vio me dice, yo no sé por qué tú estás vivo, porque ese carro que frenó, no frenó como frena normalmente. Ahí tuvo que haber una acción milagrosa. Después, en otro tiempo, tuve otro percance donde pude haber estado muerto. Y yo creo que esto es algo que estaba escrito en mi profecía, en mi línea profética, pues, de que yo tenía, este era el momento, a mis 59 años, tenía que volver a los pies de Cristo, y aquí estoy para la gloria del Señor, sirviéndole, parado en la brecha, adorando y caminando en rectitud y santidad. Amén. Pues qué hermoso testimonio de la misericordia de Dios, hermano. Y fíjese que, como usted dice, ahorita yo estoy solo, pero estoy contento porque estoy con Dios, porque Él es el que me da fuerza, el que me da vida cada día. Y sabe qué, hermano, pues también nos tiene a nosotros que somos familia en Cristo. Y nosotros, por supuesto. Claro, y es bien bonito rodearse de los hermanos y sentirse en paz y sentirse gozoso y sentirse, como dice la hermana Nuriemis, Él llena todo, en todo, te amamos Dios, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Qué bonito testimonio, hermano Simón. Alguien más tenía su manita levantada, era la hermana, ¿quién era? ¿Quién tenía? Mary. A ver, hermanita, dime. Sí, hermanos, en realidad se dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Amén. Porque dice la palabra de Dios que justo no hay ni uno solo. Todos somos pecadores delante de Dios. Cristianos tenemos que estar pidiendo perdón cada día. Muchas veces nos falta la fe. Muchas veces, aún teniendo la oportunidad de darle la palabra a alguien que viene a la par de nosotros en el bus o que de camino lo encontramos afligido, aún a veces callamos. Y aún así la misericordia sobre nosotros y sobre esas personas también. Entonces yo digo, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Amén. Gracias, hermana Mary. Amén. Fíjate que yo les quiero comentar. Yo estuve hace unos años, tuve un padecimiento muy tremendo y estuve intubada. Y pues yo desperté y con el tubo se siente horrible, es una cosa espantosísima tener esa cosa aquí, porque por más que tú quieres jalar aire con tu nariz, pues no puedes. Entonces yo me asusté mucho y empecé a golpear la cama para llamar la atención porque yo decía, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Por qué no puedo respirar? Porque yo ni siquiera sabía qué me había pasado. Y ya se acercó un doctor y me dijo, estate tranquila, doctora, mira, estás intubada, por eso no puedes respirar. Y yo le hacía las señas que me quitara el tubo y me dijo, no, porque te vas a cansar de respirar. Gánale al aparato, respira por ti misma, esfuérzate y si toda la noche lo logras, en la mañanita yo te prometo que te quito el aparato. Entonces, pues ya llegó la mañana y yo haciendo mis esfuerzos, pero se siente bien feo porque ese aparato te empuja todo el aire, te infla el pecho tremendo y yo tenía que apurarme para jalar el aire y sacarlo antes de que el aparato lo metiera. Pero cuando por fin llegó la mañana, me dijo el doctor, ya te vi que estás muy bien y que sí le has ganado el aparato, te vamos a quitar el tubo. Cuando me extrajeron el tubo y yo pude jalar el aire con mi nariz y con mi boca y llenar mis pulmones de aire, de verdad que para mí eso fue algo tremendo, fue algo que recuerdo como una sensación pues muy hermosa de poder llenar por mí misma mis pulmones de aire. Y de verdad que para mí un ejemplo de la misericordia de Dios es que podemos meter aire a nuestros pulmones por lo menos 18 veces cada minuto de nuestra vida. Y de verdad yo les quería comentar esto porque hay muchos ejemplos y han dado ejemplos muy hermosos, pero yo les quería compartir porque al respirar yo recuerdo que el Señor tiene misericordia de mí día a día.
Y vamos a ver otros ejemplos. ¿Alguien más que quiera comentarnos algún ejemplo? Bueno, pues vamos a ver otros ejemplos. Ay, una hermanita. Bueno, hermanita, si solo tienes 3% de pila, pues tendrás que ver la repetición. Bueno, el primer ejemplo que les quiero dar, la que sigue, por favor, es que Dios nos da tiempo para que procedamos al arrepentimiento. Su paciencia que Dios tiene forma parte de la misericordia. Este ejemplo ya nos lo había dado nuestro hermano Roberto. La que sigue, por favor. Y en segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este era el ejemplo que daba hermano Roberto. La que sigue, por favor. Otro ejemplo es que Dios tiene una porción de misericordia para cada día. En Lamentaciones 3, del 22 al 23, encontramos, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Otro ejemplo es que Dios prometió estar con nosotros cada día hasta el fin del mundo. En Mateo 28, versículo 20, en la segunda parte dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios llamó al pueblo de Israel para un propósito muy alto y como tal lo ha hecho con nosotros. Por ello ha sido misericordia con nosotros y nos ha tenido paciencia y nos protege al pedirnos que no tengamos comunión con las tinieblas. Vamos a la siguiente pregunta que dice, menciona alguna ocasión cuando fuiste criticado por no participar de actividades no gratas a Dios. ¿Alguien que nos quiera compartir un ejemplo? ¿Puedo, hermana? Sí, por favor, con gusto. Ok. En mi trabajo somos un grupo de promotores. Hay hombres y mujeres. Estaba una compañera, ya no está con nosotros, que pues era cristiana, ¿verdad? Entre comillas. Pero ella cuando trabajamos en campo y mucho calor, se metían a una tienda a comprar refrescos y algunos de los compañeros compraban su cerveza, ¿verdad? Según ellos, una para refrescarse, y le ofrecían a ella y ella decía que, pues sí, ¿verdad? Una para el calor. Yo no tuve la oportunidad de salir cuando salía ella, pero hoy ellos saben que yo sí, bueno, soy cristiana y siempre me ofrecen y yo les digo no, entonces ellos me dicen, ¿por qué no? Si esta persona, cuando le ofrecíamos, decía que sí. Entonces es difícil en el sentido de que como que lo quieren obligar, ¿verdad? No pasa nada, haga esto, la otra persona lo hacía, pero la verdad, cada uno de nosotros tiene una relación particular con Dios, ¿verdad? Y como estudiamos la Biblia, estudiamos la Escritura, sabemos cuál es la bendición y la maldición, dice claramente su palabra. Cada uno de nosotros decide qué hacer, ¿verdad? Pero sí, en ese sentido, sí. Por muchas, bueno, esa es una, pero es muchas cosas que me critican por ese sentido, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué no? Y no entiende, porque para ellos dicen, no, pues si no pasa nada, ¿verdad? Esto quería comentar. Gracias, hermana. Dice la hermana Nuriemis, es mejor obedecer a Dios y no a hombre. Y pues sí, tiene mucha razón. ¿Alguien más que nos quiera comentar alguna situación? Hermano Roberto, por favor. Sí, gracias, hermana. Sí, no, me estaba acordando, hermana, de cuando estaba en el colegio, cuando salí de quinto año,
Bueno, ese último año, el quinto, fue tremendo para mí, porque bueno, ahí me uní a unas personas ahí tan increíbles que bueno, robaban exámenes y hacían un montón de tortas, ¿verdad? Entonces, la verdad es que ya casi me faltaba un trimestre y iba obligado a 90, hasta un 95 en conducta, en 3 materias iba obligado a matemáticas, son 90, bueno, era increíble, ¿sabes? A los 5 que nos agarraron, o sea, todos se quedaron. Yo no me quedé, pero no es porque tal vez era muy inteligente, no, sino porque por la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque superé las notas, vieras que sí, gracias a Dios, solo Dios, fue un milagro eso. Entonces, cuando uno ganaba el quinto año, ¿verdad? Alquilaban un montón de buses, como 3 o 4 o 5 buses para todos los alumnos que habían ganado y una noche, digamos un sábado, se iban por todas las casas, pero toda la gente iba tomando licor y era esa borrachera, eso era increíble, increíble. Todo el mundo me dice, vamos, ¿cómo no va a ir? Y no sé qué, pero yo ya he entregado mi corazoncito pues a Dios, ¿verdad? Pues estaba muy joven, ¿verdad? Pero sí, yo estaba muy agradecido con Dios porque Él me había, o sea, enseñado mucho, como le digo, gané todos los exámenes y yo no quería tomar, me quería ir, pero siempre fui. Entonces sí, mucha gente me criticó, tal vez sí, porque dice, no, es fariseo, no sé qué, ¿verdad? Es escriba, ¿no? Robaba exámenes y no, y haciéndose ver que no toma y no sé qué, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Como, sí, me criticaron bastante, pero bueno, también me pasa la otra preguntilla, pero eso nunca me afectó en nada, porque yo sentí que estaba haciendo algo bueno y estaba dando testimonio. Y mucha gente que me conoció en ese tiempo, ellos han visto pues el cambio y todo, entonces yo creo que más bien todas esas cosas son, al final no son críticas, sino más bien son bendiciones, ¿verdad? Porque eso lo edifica a uno, sí. Claro que sí, porque da uno testimonio y el testimonio es algo de verdad que es en lo que más se fijan las personas que están a nuestro alrededor. ¿Alguien más que quiera comentar, hermano Simón, por favor? O sea, estoy entendiendo cuando la pregunta se refiere a actividades, o sea, la crítica de participación de cosas desagradables, Señor, estamos hablando de gente del mundo. Así es. Correcto. Que nos invitan a nosotros. Yo tengo un testimonio. Cuando yo fui y me iba a bautizar, claro, yo vengo de más de 50 años profesando la religión y mi esposa y perdone que me escuchen la palabra de mi esposa, porque ante los ojos de Dios seguirá siendo mi esposa hasta que me muera. Me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a ir a bautizar? Si tú eres católico. Yo dije, ¿por qué no me voy a bautizar si yo estoy profesando una nueva religión? Yo no estoy siendo ahora religioso, yo estoy haciendo ahora una relación con Dios. Y resulta, me dijo, no, tú tienes que estar loco, tienes que estar paranoico, tienes que estar completamente ido, loco, paranoico, o estás muy fanático en lo que estás haciendo. Yo le digo, bueno, déjame mi fanatismo. La palabra dice que la palabra de la cruz para los que no son salvos es locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Amén. Entonces resulta que en ese entonces había transcurrido como 3 meses y a ella se le presenta una situación, una patología que no la había tenido nunca y de pronto me llama angustiada y me dice, mira, vos que sabes orar, vos que estás orando y tal, necesito que ores por mí porque tengo un problema grave, camino 3 metros y me canso, tengo una arritmia fea, horrible, creo que me va a pasar algo. Yo le dije, bueno, yo no le dije nada, yo dentro de lo que yo había aprendido, yo le dije, no te preocupes, yo tengo un grupo donde hay como 15 hermanos que hacemos estudios bíblicos, no solamente van a ver los 15 hermanos, hay como 5 pastores que yo sigo y que tengo contacto con ellos, todos vamos a orar por ti. Para que produzca, o sea, se produzca ese prodigio, pues, y se te quite esa angustia. Pero eso sí, recuerda que tú tienes que buscar, o sea, más allá de que Dios puede obrar en ti, tienes que buscar los caminos de Él. Lo más importante es el arrepentimiento que tú tengas que tener. Y además de eso, o sea, lo vamos a hacer porque yo confío en el Señor, yo he caminado en esto y sé lo que significa esto, sé por lo que estás pasando, pero no te preocupes, que yo voy a orar por ti independientemente de todo lo que ha pasado. Y fíjate que a pesar de que ella me había dicho todo eso, ¿dónde tuvo que buscar en la persona la que menos pensaba para que pudiéramos hacer la oración? Bueno, ya se hizo el tratamiento, le detectaron era una hemorragia interna, le hicieron una transfusión de sangre y gracias a Dios tuvo un tratamiento como de 2 meses y volvió otra vez a conseguir trabajo donde está ahorita ella trabajando. Pero igualito le dije, acuérdate que la palabra también dice
Horrenda cosa es caer en la ira del Señor. Horrenda cosa. Si tú fuiste bendecida con esa acción del Señor, búscalo porque el llamado te lo está haciendo desde hace rato. Pero bueno, yo creo que también, como dice la palabra, no es el que quiere ni el que corre, sino es Dios el que tiene misericordia de la persona. Amén. Así es. Muchas gracias, hermano, por este testimonio. Y sí, verdaderamente, a veces nos critican, ¿verdad? Se van duro, así de que, bueno, tú, ¿qué te pasa? Estás loco, te lavaron te lavaron el corazón. Pues sí, nos lo lavaron, te lavaron la mente, el cerebro. ¿Qué te hicieron que te ves ahora y no quieres compartir de lo que antes compartías? Y sí, somos severamente criticados. Dice la hermana Joana Villalobos, dice, a mí me critica mi propia familia porque yo no participo en nada del mundo, yo no bebo, no fumo y no voy a fiestas. Y también tenemos otro comentario aquí que se los voy a leer, que fue de Nuriemis, que dice, hay la fidelidad de Dios que nos ha guardado y nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, gloria a Dios. Amén. Hermana Nidia, di por favor. También hay, por lo menos aquí en Venezuela, las actividades a lo que llaman los santos y en los colegios. Y muchas veces trataban de que los niños tenían que participar en dichas actividades. Y conociendo yo de la palabra del Señor, ya estaban iniciando en los caminos del Señor, no quería que ellos participaran y siempre tenían los problemas y querían hasta bajar su nota por no participar en los actos a dichos ídolos. Entonces siempre tenía yo ese problema con mis hijos porque entonces les querían quitar nota por no participar. Así es, Nidia. Fíjate que también aquí en México es muy frecuente, sobre todo en esta época que bueno, nosotros como país se pone una ofrenda donde se le ponen alimentos a los muertos y pues igual se ponen figuras religiosas y ídolos, ¿verdad? Y se les ponen ahí pues cositas, ¿no? Que al difunto le gustaban y pues sí, es tremendo porque tienen que traer un guisado para ponerlo ahí. Pero pues nosotros no podemos llevar el guisado, ni la veladora, ni nada de lo que se pone ahí, no lo podemos hacer. Entendemos que es una tradición de nuestro país, pero nosotros no la compartimos. Entonces sí es muy, muy difícil, sobre todo para los chiquitos, porque pues los tenían ya condicionada su calificación por no haberlo llevado. Y fíjense que yo les quiero también compartir, a mí me tocó una ocasión, pues ya saben que mi profesión, yo soy médico, y pues como el hermano Simón, yo también fui una católica, pero tremenda católica, que participaba en todas las actividades y igual hacía novenas. No, hombre, ¿qué no hacía? Una cosa tremenda. Y entonces, pues una vez yo tenía en mi consultorio, pues figuras, ídolos religiosos, ¿verdad? Y que va entrando una paciente, pues el Señor tuvo misericordia de mí, y pues yo quité todo eso, lo tiré a la basura y se acabó. Y un día entra una paciente y me dice, ay, doctora, ¿dónde está la virgencita que tenía ahí? Y yo, pues ya no está, porque ahora soy hija de Dios y he entendido que eso no es grato al Señor. ¡Oh! Entonces ya no quiere a la virgencita, ya no quiere a la virgencita, o sea, ¿no va a ir a cantarle las mañanitas? Y yo, pues no voy a cantarle las mañanitas. Entonces, pero no va a ir como todos los años a cantar las mañanitas, no voy a ir como fui tantos años, este año no voy a ir a cantarle las mañanitas, pues van a creer que me dejó de ir a visitar. O sea, ya no volvió ni siquiera que la atendiera como médico, o sea, de verdad quedó así como que súper ofendida, porque pues yo ya no tenía ahí la virgencita. Desde que, pues bueno, todos pasamos por algo, ¿verdad? Y hermana, perdón. ¿Sí? Aquí, bueno, yo vivo en Nuevo Laredo y es como zona fronteriza y hay muchas actividades también que las agarran, son de Estados Unidos. Por ejemplo, el 31 de este mes, de octubre, aquí hacen una
fiesta también, ¿verdad? En las escuelas y en muchos trabajos, y hay desfiles y todo. Y también hay críticas también porque uno no participa, ¿verdad? Pero Dios nos manda a que no participemos en las obras infructuosas, sino más bien que las reprendamos, ¿verdad? Y hay ese compañero que como que me critica y me dice y que su niña tiene 11 años y él cada año la disfraza y van a pedir dulces, y pues yo ya le he explicado y le he dicho, pero él dice que pues yo no tengo la verdad absoluta, que qué tal si no es así, y yo, y yo le estoy diciendo que así son las cosas, pero pues que Dios tenga misericordia, la verdad. Amén. Y la verdad, nosotros debemos de orar por esas personas y pues estar siempre, ¿verdad?, intercediendo por ellos, porque yo sé que hubo personas que oraron por mí para que yo conociera al Señor Jesucristo y para que conociera la verdad. Y así como alguien oró por mí y ahora la conozco, pues ahora nos compete a nosotros orar por esas personas para que, ¿verdad? Miriam. Pagar el precio del otro, se llama eso. Así es. Bueno, que digo que es compartir la misericordia de Dios, porque si vemos que Dios tuvo misericordia con nosotros, nosotros debemos orar por esas personas para que Dios tenga misericordia con ellos también. Sí, claro, porque imagínate, yo por ejemplo, nosotros tenemos en la Virgen de Guadalupe, que es una cosa tremenda la adoración que se le tiene en este país, lamentablemente, y pues imagínate, son de verdad cantidades tremendas de gente que camina por las calles para ir el día que es el día que se le festeja, y pues de días antes se ven, ¿no? Gentes y gentes a pie, y pues yo la verdad paso por ahí, mi corazón se me hace chiquito y yo digo, Señor, ten piedad de ellos y de verdad, ten misericordia, que te conozcan a ti, porque conociéndolo a Él tenemos todo, como dijo el hermano Simón, no estamos llenos, Él lo suple en todo, ¿verdad? Amén. Hermanos, y la siguiente pregunta dice, al pasar de los años, ¿aún te afectan este tipo de críticas? Y debemos de contestar, sí, ¿por qué? Y si ya no nos afectan, también ¿por qué? Me gustaría que me compartieran eso. No, porque la palabra lo dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. La hermana Esmirna dice que no. A ver, hermana, dinos por qué no. Nidian, ¿por qué a ti ya no te afecta? Porque he conocido un Dios grande y poderoso que sé que es el único que nosotros tenemos que humillarnos, rendirnos, adorarle, y ya no hay, como dice, no me importa que me digan que soy loca, que todo lo que me puedan criticar, porque adoro a un Dios verdadero. Tu grande amor nos llena, ¿verdad, Pati? Amén. No, también ya no me afecta realmente, ¿no? Porque pues aprende uno a vivir así, ¿no? Porque como decíamos hace rato, ¿no? Algo que uno sufre mucho es desde los hijos, ¿no? Desde la escuela. Batallé mucho con esto, con los maestros, ¿no? Porque no sé por qué se van sobre sus calificaciones, ¿no? Y por más que uno les dice, bueno, ¿por qué no, pues si mi hijo siempre está bien y todo, o sea, no puede ser que porque no entregue un trabajo que usted quiere relacionado al Día de Muertos y todo eso, le van a bajar sus calificaciones y todo, ¿no? Y yo finalmente acababa yo diciéndole, ¿sabe qué? Póngale la calificación que quiera. Total, ¿no? Le digo, yo sé que mi hijo está bien. Y bendito sea Dios, Dios siempre nos respaldó y siempre estuvieron bien en sus calificaciones, ¿no? Y familiarmente pues también nos afecta porque de por sí en mi caso pues somos una familia chica, no somos de tantos hermanos y tan grande y todo eso. Entonces luego todavía de ser cristiano se hace más chica la familia porque pues ya no nos invitan a las fiestas y todo eso, entonces se hace más chiquita la familia. Y luego tengo familia cristiana, pero que sigue también en tradiciones. Entonces todavía se hace más chiquito, entonces ya dice no, ya no, yo creo que ya con el tiempo ya no nos afecta porque nuestro gozo está en nuestro Señor Jesucristo, en Él somos felices y pues como dice la Biblia debemos también nosotros de vivir el vituperio de Cristo, ¿no? Y y es lo que nos pasa a nosotros, si no tenemos mucha familia o somos invitados a algunos lugares o fiestas, pues es llevar el vituperio de Cristo en nosotros, ¿no? Claro, mostrar el carácter de Cristo y su rostro, ¿no?
Aun cuando nos están diciendo esas cosas, uno pues debe de tener la paciencia, la prudencia y aprender a recibir ofensa, porque nuestro Señor, eso fue una de sus lecciones, ¿verdad? Que todo lo que le decían, todo lo que le hicieron, y él calladito. Así también nosotros debemos de estar. La hermana Joana Villalobos dice, no, o sea, ya no le afecta, no, ya no. Ahora oro por ellos y soy nueva criatura en Dios, princesa del reino de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito lugar nos da el Señor. Pues fíjense, hermanos, que no nos debe de afectar, porque por encima de todo está el amor a Dios, su exaltación y su adoración. Hermana. Sí, dígame, hermano Roberto. Disculpe, hermana, es que hay un micrófono ahí que está abierto, pero hay un sonido ahí no sé si será porque para delante mío que suena muy duro, entonces, pero vieras que no sé si también los que van a verlo por YouTube, tal vez sí, como que afecte un poco. Ahí ya lo están apagando, ¿no? A lo mejor soy yo, no será mi refri. Bueno, hermano Jonathan, por favor. En mi familia son muy creyentes de la santería. Yo soy de Venezuela también. Ellos creen mucho en la idolatría y siempre hemos tenido discusiones por ello. Y he sido criticado bastante porque antes, en un tiempo, yo también participé de ello. Pero escuchando los testimonios de los hermanos acá, yo he asumido por mi vivencia que nosotros ya no somos parte de este mundo. Y como tal tenemos que ser señalados y tenemos que ser criticados y tenemos que ser vituperados por la gente que sí es de este mundo. Obviamente nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios dice, bienaventurado aquel que es criticado o vituperado a causa de mí. O sea, nosotros tenemos que saber conllevar todo eso que es parte de ser cristiano, es parte de llevar una vida acorde a la voluntad de Cristo. Amén, hermano. Y fíjese que ese versículo en la segunda parte dice, porque tendrán recompensa de profeta. Entonces no es cualquier cosa. Gracias, hermano Jonathan. Hermana Andrea, por favor. Sí, hermana, pues a mí tampoco me afecta ya, ¿verdad? Las críticas y eso, porque pues yo sé en quién he creído. Dice su palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Y al escudriñar la escritura nos damos cuenta de que Él es el único Dios a quien debemos de adorar, y eso es lo más importante. Así es, hermana. Y qué bonito es estudiar acerca de la fidelidad de Dios. Y todavía no entramos propiamente a lo que es el estudio de Gedeón. Estamos apenas en una introducción, pero qué tanto ánimo nos da escuchar estos testimonios, ver cómo hemos ido avanzando poco a poco en nuestro crecimiento y ahorita ya sentirnos tan cobijados por nuestro Señor, tan fortalecidos, y entender que Él es un Dios fiel y que nos respalda en todo momento. Yo quiero invitarlos a que reflexionemos en lo que dice Primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, tenemos un propósito alto, muy alto. Vivamos en consecuencia a ello, no cediendo para agradar a personas imperfectas, en lugar de buscar agradar al único y perfecto Dios. Hermano Simón, por favor. Sí, mira, esto es algo muy maravilloso, muy grandioso, porque es precisamente una de las características que tiene que tener el cristiano. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que tener en verdad el Espíritu de Dios en nosotros. O sea, el Santo Espíritu de Dios tiene que reposar en nosotros. Nosotros somos templo y morada del Santo Espíritu. Y una de las razones de decir el Espíritu de Dios mora en mí es que yo tengo el gozo, yo tengo el fruto del Espíritu Santo: templanza, bondad, amor, benignidad, mansedumbre, sobre todo. Ok, ¿y qué pasa con eso? Que si nosotros gozamos de eso, no importa lo que te digan, porque como tú estás lleno del Espíritu Santo, tú puedes soportar eso. O sea, eso a ti te tiene que afligir. Como dice Primera de Pedro 4:14, dice, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muy acertado su comentario. Aquí tenemos un comentario de Nuriemis que dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tenemos otro que está por acá, dice también Nuriemis: linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué privilegio, Padre. Gracias, gracias, gracias. Pues, hermanos, esta fue nuestra clase de hoy. Vamos a terminarla. La siguiente, por favor. Vamos a terminarla orando al Señor y agradeciéndole que, bueno, todo lo que tenemos que agradecer, su fidelidad, su misericordia, y sobre todo que nos haya permitido esta noche estar reunidos. Así es de que vamos a pedirle, por favor, al hermano William, que nos haga favor de orar para despedir esta clase. Amén, amén. Amadísimo Padre Celestial, tú que estás sentado en el trono de gracia, en el trono de autoridad y misericordia, en este precioso momento nos disponemos a despedirnos agradecidos, totalmente agradecidos, reconociendo que nosotros por sí mismos no podemos hacer nada, Señor. Damos testimonio siempre de cuán maravilloso tú has sido con nosotros y eres con nosotros, y has formado cada día el carácter conforme a ti, Señor, no conforme a nuestras capacidades, no conforme a nuestra humanidad, sino que sea siempre, oh Dios, a través de tu Espíritu Santo, conformándolo a ti, porque eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos. Esa es nuestra meta, ser conforme a ti, mi Dios. El mundo y pasa y sus deseos, y en este momento es cuando más y más, oh Dios, oh Padre Santo, Jesucristo, que tu Espíritu Santo nos dé ese sentir, el poder discernir, oh Dios, danos el discernimiento, danos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo y lo casi bueno aún así. Señor, hay tanto ruido en el mundo que nos distrae, Señor. Enséñanos a escuchar. Vivimos en una época de ruido y, Señor, tenemos los oídos cansados debido a los 1000 sonidos estridentes que nos acosan en todo momento, en todo tiempo. Danos el espíritu del niño Samuel cuando te dijo: habla, porque tu siervo oye. Así en esta noche, como bereanos, como personas que estamos dispuestos para servirte, necesitamos capacitarnos y entender un poco, y aún así darnos aliento uno al otro. Permítenos, Señor, oírte hablar en nuestros corazones. Háblanos. Queremos acostumbrarnos al sonido de tu voz, que tu tono nos sea familiar. Cuando mueran los sonidos de este mundo, mi Dios, y el único que sea, que se escuche la música de tu voz que habla, mi Dios. Quédate con nosotros, Señor. Padre, que nuestros corazones sean acorde a ti, mi Dios. Por sí mismo no podemos nosotros hacerlo. Depravados por naturaleza, pecadores de continuo al mal, Señor. Mas tu gracia, Señor, más tu gracia sea siempre con nosotros. Que tu misericordia no sea parte de nuestros hijos, que no sea parte de nuestra familia, de nuestros amigos, y aquel que se ha alejado porque somos y damos testimonio de a quien pertenecemos, que nuestro testimonio sea también un evangelio para ellos, mi Dios. Te damos gracias, Señor, y que sabemos, Señor, que en tu presencia y solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias, amén. Señor. Quédate con mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias, hermano. Amén. Vamos a tomar la foto para que vayan abriendo sus camaritas y salir así todos felices y sonrientes. Gracias, hermano William. A ver, a la de... Eso, Blanquita, ya quedaste bien guapa. A la de ya.
Muy bien. Pues hermanos, buenas noches y nos vemos, si Dios nos presta vida, el próximo viernes. Bendiciones, hermanos. Primero Dios, buenas noches, Dios les bendiga. Adiós, adiós. A la clase, maestra. Ay, Dios la gracias. bendiga. Gloria a Dios. Hermanas, adiós. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Ya, hermanas, bendiciones a Bendiciones. todos.